vamos a iniciar el día de hoy con la tercera unidad. No sé si tengan alguna duda respecto a el material o los ejercicios que hicimos de la unidad pasada. Antes de iniciar esta tercera unidad, no sé si alguien tenga alguna duda o algo que quiera que revisemos antes de pasar a la siguiente unidad. Bien, entonces, pues vamos a iniciar con esta tercera unidad que pues ahora sí trata de utilizar estas leyes de Newton ya aplicados a ejemplos concretos de movimientos del cuerpo humano. Y esta unidad como tal se denomina modelado biomecánico. Y vamos a ver algunos de estos conceptos. Primero, algo sobre lo que son fuerzas y momentos, algunos análisis estáticos, cinemáticos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista lineal y angular, y después desde el punto de vista cinético, que tiene que ver ya con el uso de fuerzas y momentos para la generación de movimientos. ¿Okay? Entonces, primero, lo que vamos a trabajar sería considerar a los cuerpos que vayamos a analizar como partículas o como algún punto de referencia, que en este caso va a ser para nosotros el centro de masa, en donde vamos a considerar que ahí se concentra la masa de todo el cuerpo o de algún segmento de ese cuerpo. Entonces, por lo tanto, primero tenemos que ver esos conceptos. ¿Okay? Entonces, observen la figura que está aquí en la diapositiva. Les muestra un sistema de partículas y estamos indicando dos cosas, ¿no? Primero, cómo podemos localizar esa partícula con respecto al sistema de referencia. Y eso lo podemos hacer a través de los vectores de posición, ¿no? Entonces, dentro de este sistema de partículas, nosotros tenemos algunas partículas que pertenecen a un cierto cuerpo, ¿no? Que está marcado aquí como B. ¿Okay? Y en el caso de la letra C, nos va a representar el centro de masa de ese sistema de partículas. ¿Okay? Y todo lo vamos a referenciar o a ubicar con respecto al origen del sistema de referencia. ¿Okay? Entonces, cualquier partícula que forme parte de B, como por ejemplo esta que aparece aquí, esta partícula de acá, yo la puedo ubicar trazando un vector que vaya desde el origen hacia dicha partícula, ¿no? Por notación lo vamos a usar de esta manera. Este sería el punto destino, digámoslo así, que sería I, es la partícula I. Y después de la diagonal que aparece aquí, vendría el punto de donde parte dicho vector, ¿no? Que en este caso es el origen. Entonces, de acuerdo a esta notación, este es el punto al que llega, que es la partícula I, y este del que parte, que es el origen. Y de la misma manera que lo estuvimos haciendo con anterioridad, la variable R nos representa la posición en este caso. ¿Okay? De la misma manera que podemos localizar cualquier partícula con respecto al origen, pues de la misma forma el centro de masa de dicho sistema de partículas, yo lo puedo localizar con un vector. Y de nuevo, ahora C me representa el centro de masa y O el origen, ¿no? Entonces es el vector que va del origen al centro de masa. De la misma forma, si yo conozco ya la ubicación del centro de masa, yo puedo relacionarlo con otro vector dentro del sistema de partículas, pero que ahora iría desde el centro de masa hacia la partícula I.
¿ok? Entonces, esto quiere decir que si nosotros podemos hacer cálculos del movimiento con respecto al centro de masa, si en algún momento yo quisiera saber cómo se mueve una partícula o un punto valga la redundancia, en particular dentro de ese sistema, pues entonces yo puedo utilizar este vector que me une al centro de masa con la partícula que yo desea analizar sin necesidad de relacionarlo con el origen, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo describir movimientos únicamente considerando el centro de masa, ¿no? Ya que finalmente voy a tener esas relaciones geométricas. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda con respecto a esta nomenclatura de localización de las partículas y del centro de masa de dicho sistema de partículas? ¿No hay dudas? ¿Nadie? Ok. Bueno, ¿qué más tenemos que considerar? Pues tenemos que considerar las fuerzas, ¿ok? Y pues desde que estuvimos viéndolo la unidad anterior, para que un cuerpo humano se mueva, necesitamos considerar tanto fuerzas internas como fuerzas externas, ¿no? En este caso, de acuerdo a la representación que tenemos aquí, estas fuerzas que están escritas con minúscula y que serían las fuerzas IJ o las fuerzas JI, nos representan fuerzas internas dentro del sistema de partículas, ¿ok? Entonces, considerando la tercera ley de Newton, si nosotros quisiéramos que este cuerpo fuera un cuerpo rígido, pues entonces deben de anularse dichas fuerzas, ¿ok? Se van a contrarrestar una con otra, considerando el sentido diferente que tienen una con respecto a la otra, y eso hace que todas las partículas se muevan únicamente por la acción de fuerzas externas, ¿no? Todas se van a mover como un conjunto, ¿ok? Por lo tanto, esas fuerzas se anularían entre sí, ¿ok? Al considerar que esto sea un cuerpo rígido. De lo contrario, si el cuerpo no fuera rígido, entonces no se va a cumplir esta igualdad y podría existir una deformación dentro del cuerpo, ¿ok? Entonces, si son iguales, cumplen la tercera ley de Newton y es un cuerpo rígido. Si son diferentes, entonces es un cuerpo que sería deformable. ¿Ok? Y por otra parte, pues vamos a tener lo que son fuerzas externas. ¿Ok? Estas fuerzas externas pues se pueden deber a que alguna persona, algún objeto, etcétera, genera alguna fuerza sobre el cuerpo y entonces le genera movimiento, ¿ok? Pudiera ser también, si estamos analizando un ejercicio, como lo veíamos anteriormente, pues pudiera ser una pesa que está utilizando una persona al realizar un movimiento, un ejercicio. Y obviamente también, pues vamos a considerar las fuerzas gravitacionales, ¿ok? Entonces, esos serían los tipos de fuerzas y la forma en la que lo vamos a representar y la notación que utilizaremos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar primero definiendo cómo vamos a representar las leyes de Newton para un sistema de partículas, ¿ok? Y para el sistema de partículas que teníamos ahí en la figura, ¿ok? Entonces, vamos a considerar de manera individual lo que sucede en cada partícula,
¿ok? Entonces, si yo tengo una partícula I, pues esa partícula I va a estar sometida a fuerzas externas, que serían estas de aquí. Estas serían las fuerzas externas que se están aplicando, y a las fuerzas internas con otras partículas dentro del sistema, ¿ok? Que son las dos tipos que vimos, ¿ok? Y aquí podrían estar englobadas también dentro de esta F lo que serían las fuerzas gravitacionales, ¿ok? Entonces, para que cumpla la segunda ley de Newton, pues esa sumatoria de fuerzas debe ser igual a la masa de esa partícula por su aceleración, ¿ok? Entonces, si observan aquí en la notación, hay algunas cantidades que están representadas en negrita y otras que están representadas sin negrita, ¿ok? Entonces, aquellas letras que ustedes vean en negrita dentro del libro, estas van a representarnos cantidades vectoriales, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta aceleración de la partícula, si es un movimiento en el plano, pues tendría dos componentes, en las direcciones ya sea E1, E2 o X y Y, como lo quieran ver. O si es un movimiento tridimensional, entonces sería un vector de 3 dimensiones, ¿no? Y lo mismo pasaría con las fuerzas, ¿ok? Sin embargo, la masa es una cantidad de tipo escalar, ¿ok? Es por eso que se hace la diferencia aquí en la notación, donde unas están en negritas y las otras no, ¿ok? Entonces, en negrita me representa cantidades vectoriales, sin negrita me representa cantidades escalares. ¿Hasta ahí alguna duda? Vamos bien. Ok. Bueno, les decía que si nosotros consideramos que el sistema de partículas es un cuerpo rígido, entonces nos debe cumplir esta condición que se refiere a la tercera ley de Newton, ¿ok? Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas internas se cancelaría cuando ya hablamos de todo el sistema de partículas. Dicho de otra forma, ¿ok? Aquí yo ya estoy considerando la sumatoria de todas las fuerzas externas, estas son externas de nuevo, estas son internas, ¿ok? Y aquí está la sumatoria de la masa por aceleración de todas las partículas, ¿no? Entonces, la diferencia entre estas dos ecuaciones, la primera y esta tercera, es que esta nada más es para una partícula y el de abajo es ya para todo el sistema, ¿ok? Entonces, si se cumple esta tercera ley de Newton, esta sumatoria de fuerzas debería ser cero, ¿ok? Porque pues, la fuerza de una partícula con la otra, al tener signo contrario, se van a anular, ¿ok? Y entonces, al anularse unas con otras, se contrarrestan y nos da como resultado esa sumatoria igual a cero, ¿ok? Por lo tanto, para un cuerpo rígido, nosotros vamos a considerar que el sistema de partículas se representa de esta forma, ¿no? Entonces, esa sería la segunda ley de Newton para todo el sistema de partículas, considerando que ese sistema es un cuerpo rígido. ¿Dudas? Ok, bueno. Además de considerar lo que sería la segunda ley de Newton, existe otra forma de medir el movimiento, ¿no? Y que tiene que ver con la cantidad de movimiento, ¿ok? Nosotros en una partícula, cuando analizamos el movimiento de una partícula o de un cuerpo, el movimiento de ese cuerpo puede variar por dos razones diferentes, ¿no? La primera sería porque hay un cambio en la fuerza que se está aplicando y la otra sería por un cambio en la velocidad
de ese sistema de partículas, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo medir yo ese cambio que se da debido a las velocidades? Es a través de esta cantidad que le llamamos momento lineal, ¿ok? Y el momento lineal se expresa como el producto, la sumatoria de productos de las masas de cada partícula por su velocidad, ¿ok? Por lo tanto, yo puedo relacionar ese momento lineal con la segunda ley de Newton si realizo la derivada respecto al tiempo de esta cantidad, ¿ok? Porque obviamente la masa es constante, entonces cuando ustedes obtienen la derivada respecto al tiempo de L, pues lo que obtendrían sería la sumatoria de todas las masas, que esas son constantes, y únicamente tendrían que hacer la derivada de las velocidades, ¿ok? Y esto que aparece aquí, pues sería la aceleración o el vector aceleración de cada partícula I, ¿ok? Por lo tanto, para que cumpla la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas también se puede expresar como la derivada del momento lineal con respecto al tiempo, ¿sí? Porque son equivalentes, ¿no? Y a esta ecuación nos resulta, se le conoce como conservación del momento lineal, ¿ok? Es decir, el cambio que ocurre en un cuerpo, en el estado de un cuerpo, ya sea de reposo o de movimiento, se puede deber a dos situaciones que les decía. Una es al cambio en las fuerzas que se le aplican o también al cambio en las velocidades que tienen dichas partículas, ¿no? Pero deben de ser equivalentes, ¿ok? No puede haber un desequilibrio entre eso. Si ocurre un desbalance en velocidades, se debe de ver reflejado también en fuerzas y viceversa, ¿no? Es por eso que exista esta igualdad, que es la que conocemos como conservación del momento lineal. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, bien. Bueno, entonces, como les decía, nosotros vamos a tomar nuestros primeros análisis considerando únicamente el centro de masa, ¿ok? Por lo tanto, pues tenemos que definir matemáticamente cómo calcular dicho centro de masa, ¿ok? Esto con la finalidad de no tener que analizar el movimiento de todas las partículas, ¿ok? Sino simplemente concentrarnos en el centro de masa y después lo podríamos relacionar, como les decía, con alguna partícula o posición en particular dentro del cuerpo que estemos analizando, ¿ok? Entonces, primero, pues va a existir una igualdad entre el producto de las masas por el vector de posición del centro de masa y la sumatoria del producto de la masa por cada vector de posición de una partícula en particular, valga la redundancia otra vez, ¿no? Entonces, al existir esta igualdad del producto de la masa por el vector que une el centro de masa, pues eso lo que nos dice es que yo puedo suponer que en un cuerpo rígido, si yo conozco la localización o la ubicación de su centro de masa, eso equivale a que yo estaría visualizando que ahí se concentra toda la masa del cuerpo, ¿ok? No me importa cómo ésta esté distribuida dentro del cuerpo, yo sé que ese sería como su punto de equilibrio, ¿ok? Es decir, si ustedes experimentalmente quisieran obtener el centro de masa de un cuerpo, pues lo que ustedes hacen es tomar a lo mejor un alfiler o algo que tenga una área muy pequeña y colocan sobre la punta de ese alfiler el cuerpo que están analizando. Si ese cuerpo se equilibra,
y deja de moverse, entonces significa que ese es el centro de masa del cuerpo que están analizando. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dice esa ecuación. ¿Ok? Que la masa va a estar concentrada en ese punto. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros despejamos RC de esta expresión, pues entonces podemos calcular dónde está ubicado el centro de masa. Si hacemos la sumatoria de los productos de las masas por su vector de posición de cada una de las partículas y la dividimos entre la masa total de ese sistema de partículas. ¿Ok? Y eso, debido a que la masa es constante, entonces la velocidad y la aceleración del centro de masa se obtienen de la misma manera, haciendo el producto de la masa por la velocidad y haciendo la sumatoria en todo el cuerpo, o la aceleración por la masa de cada partícula y haciendo la sumatoria en todo el cuerpo y dividiéndola entre la masa total. ¿Ok? Por lo tanto, si yo analizo estas tres ecuaciones, quiere decir que yo puedo analizar el movimiento de un cuerpo únicamente teniendo como referencia el centro de masa. ¿Ok? Porque de la manera en que se mueva el centro de masa es la misma en la que se mueve cada una de las partículas dentro de ese cuerpo rígido. ¿Ok? Vuelvo a remarcar esa parte. Es solamente si estamos considerando que es un cuerpo rígido. De lo contrario, no existiría esta igualdad. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Nadie? No, sin duda. Ok. Bien, entonces, de la misma manera que se cumple para la segunda ley de Newton, eso mismo va a ocurrir con la conservación del momento lineal. ¿Ok? Por lo tanto, el momento lineal de todo el sistema de partículas va a ser igual a si tomamos ahora la masa total del cuerpo y únicamente analizamos el cambio o la velocidad en el centro de masa. ¿Ok? Por lo tanto, la segunda ley de Newton también va a cumplir lo mismo, ¿no? La sumatoria de las fuerzas externas va a ser igual a la sumatoria de las masas, es decir, a la masa total del cuerpo, y únicamente analizaríamos la aceleración del centro de masa. ¿Ok? Por lo tanto, son equivalentes, ¿no? Yo puedo hacer el análisis individual de cada masa y después sumarlas para obtener el movimiento de todo el cuerpo, o puedo simplemente analizar el centro de masa y luego considerar la masa total del sistema de partículas, y esos análisis serían los mismos, ¿ok? O serían equivalentes. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, entonces vamos a empezar a hacer algunos ejercicios considerando todos estos conceptos que acabamos de definir. ¿Ok? Entonces, primero, algo de lo que tenemos que estar conscientes es que no necesariamente el centro de masa va a estar ubicado dentro del cuerpo o del sistema de partículas que estemos analizando. ¿Ok? Si observan esta representación que tenemos en la figura abajo, nos indica que el centro de masa estaría fuera del cuerpo. ¿Ok? ¿Qué me podría representar este movimiento? Pues pudiera ser alguna persona, por ejemplo, que está haciendo abdominales. ¿Ok? Y estamos considerando entonces que esta barra de aquí es la parte superior de su cuerpo. Y esto que queda fijo abajo, pues sería la parte inferior. ¿Ok? Entonces, con una representación de este tipo, yo podría estar analizando de manera cinemática ahorita primero un movimiento del centro de masa de una persona cuando está realizando abdominales.
¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a considerar? Como lo vamos a considerar como partículas, pues entonces yo debo de ubicar dónde estaría concentrada la masa de la parte superior del cuerpo, que en este caso es en este punto. ¿Ok? Eso me representaría el centro de masa de la parte superior del cuerpo. Y este otro punto de acá me representaría el centro de masa de la parte inferior del cuerpo. ¿Ok? Y lo que queremos encontrar es dónde está el centro de masa de este sistema de partículas. ¿Ok? Es decir, yo consideraría que estas dos masas son masas puntuales. ¿Ok? Y que el centro de masa, entonces, debo de localizarlo en esta posición. ¿Ok? Y eso es para una postura en particular, que en este caso son 45 grados. ¿Ok? Ahora, para todos los análisis que vamos a ver en esta unidad, yo les recomiendo siempre hacer primero el modelado sin sustituir valores numéricos. ¿Ok? Porque cuando sustituyen valores numéricos, ya es imposible después realizar derivadas, por ejemplo, ¿no? Y eso hace que para realizar, por ejemplo, análisis de movimiento, de tanto cinemático como dinámico, por ejemplo, para obtener velocidades, aceleraciones, pues eso ya nos va a limitar, ¿no? Entonces, todos los análisis que hagamos dentro de esta unidad, primero lo hacen de manera simbólica, utilizando las variables que estén aquí y parámetros que estén aquí definidas, y después pueden sustituir lo que quieran para encontrar el valor o resultado numérico. ¿Ok? Entonces vamos a considerar eso primero. ¿Ok? Entonces, primero debo de localizar dónde está esta primera masa. ¿Ok? Entonces, al vector que me localiza esa primera masa, le voy a llamar R1. ¿Ok? Pues a esta la vamos a cambiar aquí nada más la notación para fines de modelado. ¿Ok? Entonces, esa sería la masa 1. ¿Ok? En este caso, vamos a considerar que el centro de masa de ambas varillas está justo a la mitad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el vector que me lleva de el origen a la masa 1 o a la partícula 1? ¿Quién me dice cuál sería eso? El origen sería C, ¿no? No, el origen es este, aquí. Ah, ok, Se lo ya. dije. Lo confundí con C. C es el centro de masa. Ok. ¿Del origen a dónde? A la masa 1. Se ve a la mitad de L. Ok, Por eso. entonces sería L sobre 2, Sí. nada más. ¿O Ah, o qué función juega ahí el ángulo? es de... Es ángulo adyacente. ¿Tenemos que poner seno de el ángulo? No, la función que nos relaciona el adyacente con la hipotenusa, ¿cómo se llama? ¿Se llama seno o coseno? Coseno. Coseno, ok. Entonces sería coseno del ángulo teta, ok, acuérdense que no vamos a usar valores ahorita, ok. ¿Y ya estaría hasta ahí completo o qué le falta? Falta L entre 2 seno de teta. Ok, pero también debemos de considerar dos cosas. Una,
el eje respecto al que estoy proyectando y el seno del cuadrante, del eje donde esté, en este caso el cuadrante donde esté, ¿no? Entonces, este debe ser negativo, ¿okay? Porque la proyección estaría hacia el lado negativo de E1, ¿ok? Entonces, hay que indicar siempre su vector unitario en qué dirección va, ¿ok? Entonces, esta sería únicamente la componente o la proyección de esta masa aquí, ¿no? Esto es lo único que hicimos ahorita, proyectarla hacia acá. Me falta su otra proyección, que sería hacia el eje vertical, que es E2, ¿ok? Entonces, efectivamente sería esa con seno, pero esa está hacia el lado positivo, ¿ok? Entonces es de nuevo L sobre 2, pero ahora es seno de teta, y la dirección nos las da el vector unitario, que va en la dirección de E2. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? El menos L sobre medio nada más fue por el cuadrante en el que se encuentra, ¿verdad? Sí, sí, Eh, es porque está en el lado, en el segundo cuadrante, donde este tendría signo negativo este eje. ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok, bueno. Ahora vamos a localizar la masa 2. Ok, entonces, de igual manera, pongo el vector que me lleva de el origen a la partícula 2, que es esta de acá. Ok, que es la parte inferior del cuerpo de esa persona. En este caso, para ese movimiento de abdominales, ¿qué valor tendría? L entre 2, E1. Exacto, sería L sobre 2. Y aquí todo el vector está únicamente en la dirección de E1. ¿Ok? No habría componente hacia E2. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, ahora sí. ¿Ok? Recuerden que para calcular la ubicación del centro de masa de una partícula, lo que tenemos que hacer es encontrar la sumatoria de los productos MI por RI y dividirlo entre la masa total de ese cuerpo, ¿ok? Que es justo la ecuación que obtuvimos acá, ¿no? Es esta de aquí la que tendríamos que usar, ¿ok? Entonces, pues ahora sí, vamos a usar estos dos vectores de posición. Bueno, aquí lo que me falta es poner, esto es en negrito, ¿ok? Que es un vector. Bien, entonces sería, ambas masas son iguales, ¿ok? Valen m, ¿ok? Por lo tanto, pues sería únicamente agregar m l sobre 2 y luego por coseno de teta, ¿ok? Y para sumarlo con la otra componente, pues sería más ml
sobre 2. ¿Ok? Y esto sería en la dirección de E1. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Y la otra pues sería nada más M L sobre 2 seno de teta en E2. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces la sumatoria total o la masa total del cuerpo o del sistema de partículas? Dos M. ¿Ok? Entonces, ambas masas son iguales, por lo tanto, la sumatoria de masas es 2M. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, entonces, para simplificar ya esa expresión, pues voy a factorizar el ML sobre 2 y esto estaría dividido entre 2M. ¿Ok? Y aquí dentro nos quedaría primero, bueno, voy a poner al revés ahí. Sería 1 menos coseno de teta en E1 y más seno de teta en E2. Y de acá, pues al hacer aquí, pues se cancelarían las masas. Nos quedaría simplemente L sobre 4, que multiplica todo eso. 1 menos coseno de teta en E1 más seno de teta en E2. ¿Dudas? Entonces, ahora sí, una vez que ya encontraron todo el modelo, pues ahora sí hay que sustituir aquí el ángulo que estamos considerando en particular, que serían 45 grados. ¿Ok? Y si hacen esa sustitución, entonces van a llegar a estos dos valores, ¿no? Entonces quiere decir que su centro de masa sería 0.07 L en E1 más 0.18 L en E2. Entonces nada más verifiquen que efectivamente aquí esto les quedaría 1 menos coseno de 45 entre 4, les debería de dar
0.07 y seno de 45 entre 4 les debe dar 0.18. Entonces nada más verifiquen eso. .07 en E1 y 0.18 en E2. Verifíquenlo y díganme si está bien. ¿Qué pasó? ¿Sí les dio o hay alguna duda? Ya, Sirio estaba. No, ¿Perdón? sí, Sirio. Sí, Nada más. Sí, me había dado diferente, pero tenía el calculador en. en radianes, en radianes. Ok. A los demás, ¿ya todo bien? ¿Alguien tiene dudas? Al final más lo dejamos equilibrado con el E1, ¿verdad? Bueno, dependiendo de cuál estemos midiendo primero. Sí. Ok. En el libro nada más aparece esto de aquí, ¿no? Que son los cálculos. Pero, pues aquí lo que yo les recomiendo es siempre hacer los análisis, como les digo, siempre utilizando primero las variables y parámetros y ya después sustituyen los valores, ¿no? Porque va a haber ocasiones en que hay que hacer derivadas, entonces pueden cometer errores al intentar sustituir desde el inicio, ¿no? Entonces, ahí por recomendación siempre trabajen nada más con las expresiones algebraicas y ya hasta el último, como último paso, sustituyen valores. Bien, entonces, ¿todo claro en el ejercicio 1 o alguien tiene alguna duda? Ok, bueno, entonces, como no hay dudas y ya son expertos en obtener centros de masa, hay que solucionar este de aquí. Ok, es lo mismo, hay que localizar el centro de masa, pero en este caso es un cambio que va a sufrir el centro de masa de una persona
Dan de cuenta que la posición inicial es esta de aquí. ¿Ok? Esta sería la primera posición. Y después la persona levanta los brazos. Eso hace que la masa que está en la parte superior de su cuerpo aumente. Por lo tanto, por lógica, el centro de masa debería de moverse hacia arriba. ¿Ok? Entonces, hay que encontrar para este ejemplo cuánto se mueve ese centro de masa. Es un ejemplo todavía más sencillo porque es un análisis solo en una dirección. El anterior era en un plano, este es en una sola dirección, es solo en un eje, en el eje vertical. Profesora, ahí las 25 pulgadas que se mueven, ¿está contando desde los hombros o desde la cabeza? Sería nada más del puro brazo. Sí, sí sería más bien del hombro. Entonces ahí como le digo, porque en total dice que son 69 hasta la cabeza, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo sabemos cuánto es hasta el hombro? Bueno, es que a ustedes no les interesa realmente dónde está ubicado el centro de masa de los brazos. ¿Ok? O sea, lo único que les están dando es cuánto cambia. ¿Ok? Entonces, no va a ser necesario porque en su análisis van a ver que si ponen esa variable se va a cancelar. Ustedes traten de plantearlo. Ahorita lo vemos, pero primero quiero que hagan ustedes el intento de plantearlo. Obviamente aquí la idea es que planteen una ecuación para cada uno de los escenarios, ¿no? Ese que les puse yo como uno sería el primer escenario, escriban su ecuación. Segundo escenario, escriban su ecuación y después combinen las dos ecuaciones de manera que obtengan cuánto cambia. ¿Ok?
A ver, algún voluntario que me diga cuál sería su primera ecuación para la postura que está ahí como indicada como 1. A ver, vámonos en orden para ver si entienden. Adair, ¿cuál es la ecuación que debes escribir? ¿O a partir de cuál de las ecuaciones que vimos anteriormente es la que vamos a partir? O de lo contrario, pues dime, no sé. No, pues es que en realidad no sé si tomar el punto de referencia o en el origen o en el centro de masa, pero no creo porque A ver, ¿cuál es la relación que se debe de cumplir? Esta, ¿no? A nosotros sabemos que esto se debe conservar. ¿Ok? ¿Cuántas partículas tenemos en la descripción del problema? solo una. ¿Cuántas, perdón? ¿Una? No te escucho bien, se corta. ¿Me Ah, podrías repetir? sí, es que sí, solo una. No, O también se considera la masa de los brazos. sí, Entonces serían tres. serían tres, ¿no? Que yo voy a tener tres masas, es la del cuerpo sin brazos, ¿ok? Más las masas de cada uno de los brazos, ¿ok? Entonces, dentro de esta expresión que puse yo aquí arriba, esto de aquí, ¿cómo lo podemos representar? A ver, vamos a utilizar una notación, digamos, menos técnica. Vamos a ponerle una M mayúscula. Me representa la masa de todo el cuerpo si le cortaran los brazos a la persona. ¿Ok? Y luego a esa le tengo que sumar, para hacer esta sumatoria, la masa individual de cada uno de esos brazos, ¿no? Entonces sería 2 veces y vamos a usar una M minúscula para representar la masa de cada brazo, ¿no? Esa podría ser una alternativa. Si seguimos esa notación, pues también me podrían haber dicho, pues va a ser M1 más M2 más M3, donde M2 y M3 a lo mejor son iguales, ¿no? Porque son los brazos, ¿ok? Pero bueno, vamos a quedarnos con esta. Entonces, esto que escribí aquí, pues lo que nos representa sería esa sumatoria de las masas, ¿ok? Y luego, entonces, pues tendría la ubicación del centro de masa, ¿ok? Lo voy a dejar que siga siendo RC, ¿ok? Para sustituir hasta el final, ¿no? Pero ustedes, si quisieran relacionarlo desde ahorita, ¿esto quién sería?
dentro de la postura que está aquí en la imagen 1, o que yo indiqué aquí como 1. ¿Sería 38 pulgadas? Exacto. Estas serían las 38 pulgadas. Ok. Esas serían las 38 pulgadas. Y esto de aquí, si lo relaciono con los datos del problema. Sería 163 libras. Exacto. Estas son lo que pesa toda la persona, ¿no? Que son 163 libras. Ok. Entonces aquí ya lo estamos expresando con estas variables, pero esto relacionanlo con los datos que les están dando, ¿no? Esa es la masa de la persona, esa es la ubicación del centro de masa. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Este análisis es sobre el reposo, ¿verdad? O sea, todavía no estamos analizando cuando lo levanta. No, todavía no. Estamos nada más en la primera ecuación. Este análisis es nada más de la postura que está aquí, indicada con 1. ¿Ok? Entonces, aquí yo ya escribí esta primera parte de la ecuación. ¿Ok? ¿Qué pasaría del otro lado? Pues sabemos que ¿Cómo la es? masa no va a cambiar. ¿Perdón? Sabemos que la masa no va a cambiar. No va a cambiar exactamente. Pero ahí tenemos que ubicar cada masa con su respectivo vector de localización, ¿no? O a qué altura está cada masa, que es lo que me preguntabas hace un rato. ¿Está con respecto al hombro? ¿Está con respecto a la cabeza? No me interesa, voy a usar variables, ¿no? Entonces, vamos a escribirlo de la misma manera que lo hicimos aquí, ¿no? Entonces, yo voy a decir que la masa, esa masa que sería la masa cortándole los brazos a la persona, debe estar multiplicada por un vector que yo desconozco quién es, ¿ok? No sé exactamente dónde, porque este centro de masa de 38, o esta localización del centro de masa de 38, ocurre con todo el peso de la persona, pero si le cortamos los brazos, ya no estaría a la misma altura, porque se va a cambiar la masa que está, cómo está distribuida la masa en el cuerpo de la persona, ¿no? Al cortarle los brazos. ¿Ok? Por lo tanto, pues vamos a dejarlo así, como una variable de la cual no conozco cuál es su localización, porque no me lo dice el problema, ¿okay? Ninguna de los datos que me da, porque tú me decías la altura de la persona, sí, pero la altura de la persona no me dice exactamente dónde está ubicada el centro de masa si le cortamos los brazos a la persona, ¿no? Pero entonces lo dejaríamos así. Y las otras dos serían los brazos, ¿no? Aquí estaríamos considerando que es simétrico, ¿no? Digamos, si el centro de masa de este brazo está aquí, pues entonces el centro de masa del otro brazo está a la misma altura, ¿ok? Y ahí no vamos a considerar que están a alturas diferentes porque finalmente estamos considerando como que es simétrico, ¿no? El cuerpo. Entonces, dejémoslo así y este sería un vector
digámosle R2. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? En vez de vector 2, ¿podría ser vector 1 más 25? No, porque todavía no consideramos el cambio. Aquí nada más estamos analizando esta postura, la primera. Necesito dos ecuaciones. La segunda ecuación es ya cuando tiene los brazos arriba. ¿Ok? Ok. Ok. Bueno, entonces hasta ahí dejamos la primera. ¿Ok? Vamos entonces ahora sí a analizar la segunda postura. Ok. Pues entonces va a cambiar la masa, digamos, para plantear primero esta parte. La masa total va a cambiar si sube los brazos. No. No, entonces esa es igualita, es M más 2M. Esa no va a cambiar. ¿Ok? La posición del centro de masa va a cambiar, Sí, tiene que cambiar. tiene que cambiar. ¿Ok? ¿Sabemos cuánto cambia? No, porque esa es nuestra incógnita, ¿no? Entonces sabemos que va a partir de este valor, que sería RC, y le tenemos que sumar, no sé, le voy a poner un Y, digamos. Un aumento ahí del centro de masa. ¿Ok? Bueno, para que no quede... Bueno, sí, lo voy a dejar así. ¿Ok? Y ese. ¿Ok? Entonces sí está claro, ¿no? ¿Cuál es el cambio entre lo que escribimos en la primera y lo que estamos escribiendo en la segunda? ¿Sí está claro o hay alguna duda? Vamos bien. Ok. Ahora vamos del otro lado. Y del otro lado voy a ver cómo cambia por separado. ¿Ok? Si levantamos los brazos, esta parte cambia. No, esa se queda igual. No, porque aquí estamos suponiendo que le cortaron los brazos a la persona, ¿no? Entonces, eso no influye en nada. Eso va a ser igualito, va a ser M por R1. Eso no va a cambiar. ¿Ok? Ahora, lo que sí cambia, y que es un dato que nos está dando, es la ubicación del segundo centro de masa, que es el de los brazos. ¿Ok? Ese ahora sí va a ser R2, y le vamos a poner también Y2, pero ese Y2, este de aquí, es el que me representa las 25 pulgadas. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo encuentro el cambio de una postura a la otra? ¿Cómo relaciono esas dos ecuaciones? ¿Qué operación tengo que hacer entre ellas? Sabiendo que lo que quieren ustedes es encontrar un cambio. ¿Qué operación usan para obtener ese cambio? Una resta. Una resta, efectivamente, ¿no? Entonces, si ustedes tienen esta ecuación, sería su postura final, ¿ok? Entonces, lo que deben restar es la postura final menos la postura inicial, ¿ok? Entonces, voy a hacerlo aquí mismo, voy a quitar nada más este 25 y voy a escribir debajo la otra ecuación, ¿ok? Para que se vea muy claro lo que vamos a hacer. Y aquí nada más tenemos RC. Del otro lado tenemos MR1. Ok, Profe, bien. ¿Sí? no entendí qué hicimos en, digamos, en la segunda parte de las ecuaciones.
Por ejemplo, la 1 cuando pusimos... Aquí le estamos agregando cuánto cambia el centro de masa. Esto nada más me representa cuánto se mueve el centro de masa. Ajá, pero ¿y la parte derecha de la ecuación? Es cuánto cambia el centro de masa de los brazos. El centro de masa del cuerpo sin brazos no cambia. O sea, si tú estás en la postura 1 o en la postura 2, este centro de masa no cambia. Hagan de cuenta que córtenle los brazos a la persona en una representación y en otra, y sin brazos, la masa sigue estando donde mismo, sigue estando distribuida igual. ¿Ok? Recuerden, la masa con M mayúscula significa el cuerpo sin brazos. La masa con M minúscula significa el brazo. Okay. Entonces, lo que estamos escribiendo es cómo cambia. O sea, inicialmente tú tienes esta postura inicial, que es la ecuación 1. ¿Okay? Es esta representación. Cuando subes los brazos, nada más estamos indicando qué cambia cuando se suben los brazos. El centro de masa de la persona va a cambiar, ¿ok? Entonces, aquí estoy poniendo que cambia ese centro de masa, ¿ok? Y lo otro que va a cambiar es la localización del centro de masa de los brazos, porque ahora van a estar acá. Si aquí estaban inicialmente, ahora van a estar acá. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esta Y2 me representa cómo cambia la ubicación de esos centros de masa. Sí, creo que sí, ya me quedó más claro. Gracias. Ok, ok. Bien, entonces ahora sí, como dijimos, los vamos a restar. ¿Ok? Estas dos, pues es un factor común, no hay ningún problema, entonces lo único que hay que restar es aquí. RC más YC menos RC, pues entonces, como resultado, yo nada más voy a obtener M más 2M por YC. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda ahí en esos primeros términos? Es nada más la resta de esos dos términos. Del otro lado, estos dos términos son igualitos, se eliminan. ¿Ok? Es por eso que, que les decía yo que no me importa dónde está ubicado el centro de masa del cuerpo de la persona, ¿no? Y al final también, pues este R2 se va a eliminar con este R2, igual como se eliminaron aquí RC con RC. ¿Ok? Por lo tanto, acá nada más nos va a quedar 2M por Y2. ¿Dudas? Vamos bien. Y ahora sí, pues nada más despejan. ¿Qué es lo que yo quiero conocer? Es cuánto cambia el centro de masa, que es YC. Entonces, únicamente nos quedaría dividir 2M entre M más 2M y multiplicarlo por Sí. Y2. ¿Ok? Y ahora sí sustituimos lo que valen, ¿no? Aquí en M son 7 libras. Esta M más 2M son 163 libras. Y Y2 son 25 pulgadas. ¿Ok? ¿A qué es igual YC? ¿Cuánto les daría? Serían 2.15 pulgadas. Ok. 2.15 pulgadas. ¿De acuerdo? ¿Dudas?
Bueno, entonces aquí ya tienen toda la explicación. Igual en las diapositivas viene así la solución, ya nada más planteadas las ecuaciones y el resultado final. Ok. Que eso es como viene ya en el libro. Ok. Pero ya igual todo el procedimiento ya lo hicimos aquí para que lo vean, ¿no? ¿Qué dudas tienen? Si tienen más dudas, díganme antes de continuar. Continuemos, no hay duda. ¿No hay duda? Ok. Bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a agregarle fuerzas. ¿Ok? Estos dos primeros ejercicios que vimos son considerando únicamente dónde está ubicado el centro de masa, ¿no? De eso se trataron los primeros dos ejercicios. ¿Ok? Este sí nos incluye ya fuerzas y obviamente para aplicar la segunda ley de Newton, pues incluye también aceleraciones, ¿no? Y la idea de este problema, o lo que nos pide encontrar, es qué valor va a tener la fuerza de reacción aquí sobre la barra, ¿okay? O más bien en este caso, qué fuerza ejerce la barra sobre el atleta al estar haciendo ese movimiento. ¿Okay? Entonces, de nuevo aquí, este análisis únicamente nos va a considerar qué pasa con el centro de masa. ¿Ok? Entonces, vamos en este caso a omitir, o no va a ser necesario localizar estos puntos. ¿Ok? Sino que únicamente nos vamos a concentrar en la sumatoria de fuerzas que ocurre al estar haciendo este movimiento. Obviamente, si hace el movimiento correctamente, el atleta únicamente debería desplazarse de manera vertical. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso o hay alguna duda? Entonces, ¿de acuerdo a la segunda ley de Newton? La sumatoria de fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería la sumatoria de fuerzas en este caso? Dos veces F. 2 veces F. Nada más. ¿Qué falta ahí? Aquí está la pista. La gravedad negativa. Exacto. Entonces sería menos
mg. ¿Ok? Y esto debe ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Ok? Entonces, si despejan de ahí, es como les quedaría. Masa por aceleración menos la masa por la gravedad. Digo más, Más entre 2. C2. ¿Ok? Y ahora sí sustituimos valores. ¿Ok? Serían 75 por 4 más 9.81 entre 2. ¿Cuál sería el 517.9. 500 qué? 17.9. Newtons. Ok. Ahí está. Según el libro, 518 está redondeado. Ok. Bien, ¿alguna duda? Hasta ahorita se ve fácil. Pues sí, ya después se pone más feo, pero primero hay que entender bien el concepto, ¿no? Entonces, estos ejercicios son para entender bien los conceptos, cómo calcular centros de masa y cómo aplicar la segunda ley de Newton. Obviamente se va complicando ya dependiendo del tipo de movimiento, ¿no? Aquí vimos movimientos únicamente lineales, pero al final pues hay que analizar también movimientos angulares, ¿no? Que es lo que ocurre en las articulaciones del cuerpo humano. ¿Ok? Bien, pues por la clase de hoy sería todo. Entonces igual repasen todos estos conceptos. Cualquier duda me dicen. Como actividad para el viernes de manera asíncrona, les voy a dejar que analicen otro par de ejercicios y también para pues, cualquier duda que les surja y comentarlo ya de manera más amplia el lunes. También recuerden ir estudiando para el segundo examen, entonces repasen todos los conceptos que vimos y los problemas que hicimos sobre palancas, sobre presión, sobre ¿qué otro vimos? Sobre momentos, cómo calcular momentos o pares, que básicamente fue los problemas que vimos, ¿no? Y cualquier duda que tengan también, conforme vayan estudiando, pues me pueden contactar por correo electrónico o aquí en el chat de Teams. ¿Ok? ¿Alguna duda antes de terminar la clase de hoy? Estamos bien. Ok. Bueno, entonces, pues cuídense y nos vemos el lunes. Estudien y practíquenle. También la práctica 3, acuérdense de ir checando ahí los ejemplos y todo por si tienen alguna duda. Ok. Bien, Nos vemos. nos vemos, que estén bien.